Bueno, gente, ya estamos en directo. Hoy no hay cuenta regresiva en YouTube porque estamos haciendo un directo un poco diferente a lo que los tengo acostumbrados. Lo mismo a la gente de Kik. Les aviso que hoy no hay cuenta regresiva por obvias razones, porque está complicado poder gestionar tanto al mismo tiempo. Ya de por sí me está costando hacer vivo en 3 lugares a la vez. Pero lo estamos logrando y lo vamos a lograr. Tenemos con nosotros a Santiago Vanegas. Bienvenido, Santi. Gracias por estar acá. Un placer tenerte en mi canal, aunque sea en estas circunstancias. Bueno, gracias, Vale. La verdad que un orgullo estar acá. Y sí, lo mismo. No me hubiera gustado estar en mejores circunstancias, pero bueno. Esa es la realidad. Bueno, yo le voy a hacer un pequeño recordatorio a la gente que no conozca a Santiago o que no recuerde por qué lo tenemos acá hoy, por lo menos. Y es que hace tiempo hablamos de Santiago en La Furia, hicimos un extracto hablando de algo que había sucedido en su sala. No sé cómo, yo no tengo la terminología correcta, no sé si es una sala de audiencia, si sería Sí. correcto decirlo en esos términos. Bien, perfecto. Por una actuación que había tenido que muchos consideramos brillante, excelsa, exquisita y virtuosa dentro de la labor que tenés vos, que tenía Santiago. Y vamos a mostrar un pequeño pedacito de lo que fue ese momento con el cual yo lo conocí a Santiago y posteriormente, fíjense cómo es la vida, que fue él el que vio el video que yo había hecho y nos terminamos poniendo en contacto. Por lo cual, con más razón que nunca, me parece que es súper válido poder mostrar este fragmento acá y ahora para que se acuerden de ello. Eso sí, Santi, te vas a escuchar en acelerado porque lo voy a poner un poquito más rápido para que no sea tan largo el video. Les muestro, gente. A los que no estén viéndolo, que sepan que la imagen está transmitida en YouTube, para los que lo estén viendo a través de Instagram únicamente. Fijémonos cuáles fueron las palabras de Santiago, que hoy lo tenemos acá en esta pequeña intervención. Y después vamos a ir directamente al punto de por qué estamos acá hoy, a hablar de justicia, hablar de género, hablar de la situación que vivió Santiago y hablar de por qué tomó esta decisión. Veamos. Del Ministerio Público de la Acusación. Un accionar deficiente que vienen demostrando reiteradamente en todo tipo de casos y del cual ya estoy cansado. Hay una frase bastante conocida, que en realidad es de Winston Churchill, allá por el año 1906 creo que lo dijo, que es: donde hay un gran poder hay una gran responsabilidad, pero quizás la haya escuchado. En mi caso me gustan las películas de superhéroes y en la película de Spider-Man seguramente la puede haber escuchado, que es: donde hay un gran poder hay una gran responsabilidad. Es en realidad una frase más vieja aún, es del siglo XVIII, de cuando, en la época de la Revolución Francesa, el gobierno francés, la Comisión de Salud Pública, como se llama el gobierno francés en el año 1793, dijo básicamente lo mismo, con otras palabras. Pero básicamente, donde hay un gran poder hay una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad tiene que ser bien ejercida. Y lo que está pasando, señora, y lamento que pase también en su caso, es que el Ministerio Público de la Acusación tiene un gran poder, pero no tiene una gran responsabilidad. Y la eximo de esto a la doctora Díaz porque ha sido excelente en todas las audiencias que le he tenido hasta ahora y en todos los casos que le he tenido hasta ahora. Lo hablo como institución en general. ¿Y por qué no tiene una gran responsabilidad? Porque hoy en día la responsabilidad, más que funcional, es una responsabilidad pública, es una responsabilidad mediática, es una responsabilidad del escrache, que sufrimos todos los jueces de la provincia. Porque si a usted, por ejemplo, ahora, cuando el señor recupere la libertad, le pasa algo, el Ministerio Público de la Acusación sabe que no va a pasar nada, que la culpa va a ser de Vanegas, que le dio la libertad al señor, que los escraches van a ser contra Vanegas, que las protestas van a ser contra el juez, como las protestas son contra los jueces que absuelven a imputados en juicios que el Ministerio Público de la Acusación prepara deficientemente y que se confirman en segunda instancia y que confirma la Corte. Pero el Ministerio Público de la Acusación no tiene ningún tipo de responsabilidad, porque la culpa es de los jueces, que absolvieron cuando el Ministerio Público de la Acusación acusó que su función mal, sin pruebas, a las apuradas, para lograr que una prisión preventiva se extienda en el tiempo, como ocurre en este caso, porque esta acusación que se hace en 2 días se podría haber hecho bien en 10 meses, pero se hace en 2 días cuando se presenta un pedido de revisión. Entonces yo le pido perdón en nombre del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe por esta deficiente forma de actuar. Pero yo no puedo, porque la Constitución me lo prohíbe, los tratados internacionales me lo prohíben, la ley me lo prohíbe, resolver para resguardarme a mí. Para mí lo más fácil, lo más cómodo sería con 3 frases dogmáticas, citando abstractamente la perspectiva de género, diciendo que la víctima tiene derechos, citando los debates que
hubieron últimamente cuando se sancionó la ley de víctimas en la provincia de Santa Fe, decirle a usted, no, él va a quedar adentro, y sé que me lo confirmaría la Cámara sin tener que forzarme. Yo ahora me voy a tener que forzar para decir por qué él va a recuperar la libertad, pero lo voy a hacer porque es lo correcto y lo que corresponde. ¿Y por qué corresponde? Porque en 10 meses el Ministerio Público de la Acusación no hizo absolutamente nada. Vuelvo a lo mismo, no es culpa de la doctora Díaz, quiero dejar claro esto, porque ella tomó la causa. Seguramente cuando el doctor pide la revisión de la cautelaria y le dicen, uy, tenemos guardado a Merelo hace 10 meses, no hicimos nada, y tratá de hacer algo, Georgina, a ver qué podés hacer. Y ella tiene que venir a hacer esto. Pero yo no puedo tener guardada a una persona durante 10 meses para nada. No puedo, me lo prohíbe la ley, me lo prohíbe la Constitución, y aún a riesgo de poner en juego mi función, porque vuelvo a lo mismo, si el día de mañana el señor sale, hace una estupidez y va y la amenaza o la llama por teléfono o lo que sea, se lo puedo asegurar, lo que va a pasar es que como la sociedad no entiende y al Ministerio Público de la Acusación le sirve que no entienda que hay reglas y que quien tiene la facultad y el deber de llevar adelante la acusación al Ministerio Público de la Acusación, seguramente quien se va a tener que comer los destratos, posiblemente una institución y todo lo demás soy yo. Aún a ese riesgo, yo entiendo que corresponde darle la libertad al señor porque estuvo durante 10 meses guardado sin hacer absolutamente nada. Y de todo corazón le pido perdón y voy a tomar todas las medidas necesarias para que él no se pueda acercar a usted, para brindarle seguridad a usted dentro de lo que la ley sí me permite que pueda hacer. Por otro lado, otra cuestión también. Bueno, este video lo pueden encontrar a través de YouTube bajo el título Juez Penal defenestró al MPA en Reconquista. Obviamente este video no lo subió el propio Santiago, esto lo subió otra persona, les aviso para eximirlo obviamente del título. Esto no tiene nada que ver con él, sino que es el recorte que encontré ahora más fácil para ponerles acá a ustedes. Los invito a quien le interese y quien no recuerde esta intervención de Santiago a verlo completo si tienen el interés. Por mi parte era simplemente para recordar un poco la labor que vino haciendo Santiago durante todos estos años allá en Santa Fe, en Reconquista más específicamente, y cómo se ha estado desempeñando durante todo este tiempo hasta este momento donde tomó la decisión de renunciar a seguir en su puesto, a seguir siendo juez, y por eso es que queremos abordar este tema, porque esto tuvo que ver mucho con no solo un hartazgo generalizado por parte de Santiago, sino además por un acto que fue la gota que rebasó el vaso. Aviso a las personas que a lo mejor están teniendo problemas para verlo en Instagram, que a veces se cae o lo que sea, les aviso que además de transmitir en Instagram, estamos transmitiendo en YouTube y en Kik, y tienen el enlace, el link para conectarse a la transmisión en YouTube, en mis historias y en las historias de Santiago, en caso de que se les complique verlo en Instagram o si se vuelve a caer, que sepan que seguimos acá en el directo. Dicho esto, Santiago, primero que nada, saludarte y agradecerte por estar acá nuevamente. Y bueno, gracias. Saludos a todos. Aprovechar a que cuentes un poco, bueno, primero que nada, quién estuviste siendo todos estos años, cuál era tu labor, qué te motivó en primer lugar también a desempeñarte como juez, a haber tomado esa determinación, y qué es lo que sentís que era lo más valioso de poder hacer el trabajo que estuviste haciendo durante estos años. Bueno, yo trabajo hace 17 años en el Poder Judicial de la provincia, entré siendo bastante chico, digamos, entré con 22, 23 años, ahora tengo 39, y durante los 17 años que estuve me fui desempeñando en todas las posibilidades que hay dentro del Poder Judicial, desde empleado de mesa de entradas, después sumariante, prosecretario, secretario, hasta que concursé el cargo de juez, que lo ocupo hace casi 6 años. Lo que me motivó básicamente, te soy sincero, para entrar al Poder Judicial fue en su momento mi vieja, que bueno, como le pasa a toda persona joven, me decía, che, ¿por qué no probás suerte de rendir? Y qué sé yo, rendí y entré. Eso fue lo que me motivó a entrar en el Poder Judicial. Pero bueno, yo estaba ya estudiando abogacía, bastante avanzado en la carrera. Lo que me motivó a estudiar abogacía fue justamente el ideal de justicia, creo que tenemos todas las personas, pero principalmente quienes nos decantamos por este tipo de carrera. Y particularmente lo que me motivó a ser juez fue justamente teniendo esta noción fuerte, entiendo, de justicia. Siempre tuve interés en tratar de
de ayudar a la gente desde mi lugar, veía la función de juez como una función de responsabilidad, de poder también, pero un poder orientado al servicio. Mi idea siempre fue esta, poder básicamente hacer justicia. Veía varias injusticias, cosas que no me gustaban, y siempre pensé que ocupando ese lugar podía llegar a cambiarlas, básicamente. Me hace acordar, bueno, no sé si cabe la comparativa, pero generalmente tenemos la idea de que no es un abogado, sino es un juez el que realmente tiene la capacidad de hacer cambios en el plano de la realidad. De hecho, me hace acordar un montón que esta la referencia que iba a hacer, que quienes hayan visto la serie quizás se acuerdan un poco de esta anécdota en relación a lo que está contando Santiago, que en una serie que es mi serie preferida, How I Met Your Mother, uno de los protagonistas es abogado y decide hacerse juez precisamente porque se da cuenta de que desde ahí es donde realmente se pueden hacer los cambios. Pero después cuando vemos el plano de la realidad, que dista bastante una serie de ficción, nos damos cuenta de que esto es muy distinto y esta es un poco la realidad que vos te fuiste encontrando a lo largo de estos años en tu desempeño, ¿no? Sí, la verdad que sí, como que me fui desencantando con la función, sinceramente. Es como que uno a lo largo de sus primeros años de carrera judicial, lo que me pasó a mí, no es que soy la voz de la experiencia, ni mucho menos hablo desde mi lugar. A mí me pasó que los primeros años, cuando uno veía cosas que no le gustaban siendo empleado de mesa de entrada, decía, bueno, cuando ocupe un lugar de poder yo puedo cambiar esto quizás. El tema es que al llegar a ese lugar, porque gracias a Dios tuve la suerte y la bendición de llegar a una posición alta dentro de la justicia con corta edad, creo que tenía 34 años cuando empecé a trabajar de juez, uno se da cuenta que llegó a ese lugar donde pensaba que iba a poder cambiar cosas y se da cuenta que la realidad te pega en la cara y lo que podés cambiar es bastante poco. Y eso te genera cierto desencanto. A ver, cuando uno tiene una noción de justicia o una forma de ver la justicia, la injusticia duele mucho verla, pero duele más formar parte de esa injusticia. Y yo sentía hoy en día que formaba parte de un sistema que en muchas cosas no coincide con mi ideal de justicia. No digo que sea mi ideal de justicia el correcto, ojo, quiero ser claro, pero no coincidía con mi ideal de justicia y por lo tanto entendí que era un buen momento para dar un paso al costado. Me dan ganas de hacerte un montón de preguntas porque pocas oportunidades tenemos la opción la oportunidad de hablar con una persona que realmente estuvo ahí y que lo vivió en primera persona, más allá de que nosotros podamos sacar nuestras propias conclusiones con la información a medias o menos aún que medias. Pero me gustaría preguntarte, ¿cuáles fueron esas cosas para que nos podamos poner en tu piel que a vos te hicieron sentir o que te hicieron dar cuenta de que no estabas pudiendo hacer esos cambios que te hubiera gustado y que te estaban de alguna manera obligando a ser parte de ese sistema que, esto a título personal, yo considero que termina siendo incluso perverso? Bien, no, básicamente, y bueno, muy relacionado con los temas que vos habitualmente tratás en tu canal, yo noté que, sobre todo lo que eran cuestiones por ahí vinculadas con lo que es género, violencia sexual y demás, habíamos llegado a un punto. A ver, yo transité la justicia, como te digo, desde el año 2008. Uh-huh. Entonces, yo tuve la posibilidad de ver cómo era el sistema antes, un sistema absolutamente perverso en el cual la víctima no tenía ningún derecho, no tenía ninguna posibilidad de obtener una condena, porque de hecho y esto es real, cuando nos llegaba un expediente, por ejemplo, que una víctima denunciaba un abuso sexual o denunciaba unas lesiones o unas amenazas, se le preguntaba, ¿tenés un testigo? No. ¿Cómo lo va a tener si pasó entre cuatro paredes en su casa, digamos? Bueno, ese expediente se ponía en una pila a archivar por el 202, que era el artículo en ese momento, el 202 romano, para archivar por falta de pruebas. Así. De eso, terrible, absolutamente nocivo y perjudicial para las víctimas, en un momento la sociedad empieza a cambiar y hacemos un clic que entiendo que es absolutamente necesario para que este tipo de situaciones no queden impunes, pero, y lo que pasa siempre en estos movimientos pendulares, digamos, que tiene la sociedad, pasamos de un extremo al otro totalmente opuesto, donde pasamos a una situación en la cual, en la realidad, y esto se puede ver,
hoy en día el acusado carece absolutamente de posibilidades de obtener un proceso en el cual tenga la posibilidad de resultar absuelto, tenga la posibilidad de que se vea como posible que no es culpable, digamos. Es como que se ha trastocado a tal punto la noción de principio de inocencia, carga de la prueba y cuestiones elementales básicas que me llevaron a pensar, bueno, ¿yo estoy de acuerdo con esto? No. ¿Puedo cambiarlo? Y intenté hacerlo, sinceramente. Y no estoy solo en esto, ¿eh? En este sentido, mis colegas, yo tengo que reconocerlo, mis colegas jueces de primera instancia ahí de Reconquista han absuelto cuando han tenido que absolver y demás, pero ocurre que termina ahí, porque en niveles superiores o instancias superiores siempre todo termina decantando en una condena, casi irremediablemente. Sí, eso justamente. Sí, no, termina de nuevo. No, bueno, y eso me pasó, que era una situación que la verdad no me cerraba por ningún lado y me empezó ya a como a molestar o a sentir cierto cansancio moral, digamos, de formar parte de ese sistema. De hecho, y esto quiero, porque tengo los números que me respaldan, digamos, no es que soy un tarado que absuelve por absolver o que... De hecho, yo he tenido 22 casos de juicios de abuso sexual y en esos condené en 20, para que se den una idea. De 22 casos condené en 20. Entonces no es que nadie me puede venir a decir no, porque vos sos un machirulo, porque no, ni ahí. Un absolvedor serial, no. Exactamente. El único caso que tuve de violencia de género fuera de lo sexual, de violencia doméstica, digamos, con componentes de género, por lesiones leves, amenazas y demás, también condené. Entonces, tengo números que me respaldan, digamos, que no soy un descerebrado, por así decirlo. Y es increíble que, o sea, no sé si esto querés comentar o no, pero por lo que tengo entendido, la situación suele ser, como vos bien dijiste, que absolvés en los pocos casos donde decidís que hay que absolver porque el material probatorio y lo que vos estás viendo es lo que te indica que toca hacer. Cada vez que decidiste absolver, esa absolución se terminó dando vuelta en instancias superiores. Sí, exactamente. Y ya te digo, yo tengo 2 absoluciones, pero a nivel circunscripción, digamos, han habido 9 absoluciones en los últimos años por parte de los otros jueces. Y de esas 9, 7 se han revertido las condenas en segunda instancia. Y creo que solo una se ha confirmado, que fue ahora hace poco, que la verdad que no lo podemos creer. O sea, sí lo podemos creer porque era lo que correspondía. De hecho, la prueba que había era nula, incluso como era obvio que correspondía absolver, pero con los estándares que estamos manejando, nos sorprendió que la Cámara confirme una absolución. De hecho, creo que fue la primera. Y me pasó incluso, y esto fue una de las cosas también que como que me dolió, a ver, las víctimas o presuntas víctimas de este tipo de delitos suelen formar grupos de apoyo y redes de contención absolutamente razonables. Y me pasó en uno de esos 2 casos que tuve que absolver que uno después lee los comentarios en las noticias y demás, y la madre de una de las víctimas, a quien yo había condenado, al imputado en su proceso, decía, no, estos jueces son todos corruptos, son todos delincuentes, hay que, refiriéndose a este caso de la absolución, hay que destituirlos a todos, no puede ser. Y éramos exactamente el mismo tribunal que habíamos condenado por la máxima pena posible del delito, de acuerdo a lo que habían pedido los fiscales, al abusador de su hijo. Entonces, es como que uno empieza a ver que en lo que es redes sociales, lo que es medios de comunicación y demás, la información que se da suele ser bastante sesgada, generalmente en contra de lo que es el imputado, por supuesto. Suele ser bastante sesgada también en respecto a los jueces. Uno lee las noticias y siempre nos matan, básicamente, sobre todo cuando absolvemos, por ejemplo, y comentan cosas de las audiencias en las cuales no hubo ni un solo periodista presente, que claramente es información que proporcionan los propios acusadores, digamos. Entonces son situaciones que de a poco me fueron cansando, me
desgastando y bueno, entendía que era un buen momento para dar un paso al costado. Sobre esto que estás comentando, estoy intentando mutearme cuando estás hablando vos, así no se nos cruzan los audios con el vivo y todo eso. Sobre esto que estás comentando, generalmente solemos escuchar, sobre todo dentro de este ámbito donde me muevo yo mucho, y con lo cual coincido, de hecho, en que un prerequisito para ser juez es tener valor, tener valentía, ser valiente, atreverse a dictar quizás un fallo que no acomoda a quien tiene delante o a quien por las redes sociales te van a ir a atacar. Pero, claro, esto tiene que verse correspondido de alguna forma, donde correr ese riesgo, por así decirlo, hacer ese sacrificio, pagar ese precio a nivel personal, como bien decías en el video, que además se te viralizó y que por el cual yo te llegué a conocer, tiene que tener algún tipo de resultado, porque lo que estamos viendo al final es que estás pagando las consecuencias a nivel personal de tomar acción desde lo que vos considerás que es lo óptimo, que es lo valioso, que es lo riguroso y lo criterioso para dictar sentencia, y aún así no estás logrando que ese acto de valentía que estás teniendo vos y junto con otros magistrados que están en la misma situación, como vos bien dijiste, porque realmente sos la cara visible ahora mismo, sos la cara visible de algo que están atravesando lamentablemente un montón de jueces en todo el país y que quizás muchos de ellos siguen ahí adentro soportando este tipo de situaciones con la esperanza de poder hacer algo al respecto más adelante, o que quizás han pasado por la misma situación que vos, pero no llegan a querer tomar la palabra y salir y públicamente hablar de estas situaciones. Hace unos días se dio esta noticia, esta situación por la cual hoy te tenemos acá y por la que decidimos tomar la iniciativa de hacer este vivo. Y los titulares decían algo como el juez Santiago Banegas, entre lágrimas, renuncia y cuenta haber recibido una suerte de, vamos a decirle, entrecomillado, presuntamente, coacciones, presuntamente algo parecido, algún tipo de amenaza velada. ¿Cómo fue esto, Santi? ¿Nos podés contar un poco? Bien, yo estaba interviniendo como juez de garantías, digamos, en la investigación de un caso llevado a cabo contra 4 abogados de ahí de la ciudad de Reconquista, bastante importantes, digamos, 4 abogados de los 2 estudios más, por lo menos más nombrados en lo que es fuero penal. Y en ese caso se empezó a llevar una serie de allanamientos a cabo, una serie de pericias en teléfonos y demás medidas investigativas, en las cuales había cierta voracidad, podríamos llamar, por parte del Ministerio Público de la Acusación, que yo desde mi lugar de juez de garantías, obviamente intenté limitar, por supuesto, dentro de los fines absolutamente legales. Para que entienda el público por ahí que es ajeno al ámbito del derecho, cualquier allanamiento y cualquier investigación que implique hurgar en un teléfono celular de una persona requiere ciertos presupuestos básicos porque te estás metiendo en lo más íntimo que puede tener una persona, que es su domicilio, por un lado, y su teléfono celular, donde tenés tu vida, básicamente. Si de por sí es limitada la opción de hacer eso, cuando lo que se quiere indagar o investigar es el teléfono de un abogado y el domicilio de un abogado y el estudio jurídico de un abogado, la situación es mucho más seria, porque no solo te metés con cuestiones propias de ese abogado, sino también con cuestiones propias de sus clientes. Un abogado en su teléfono, en su computadora, en su estudio jurídico, en sus papeles, tiene cientos de mensajes, de estrategias de juicio, puede tener hasta confesiones, puede tener un montón de cuestiones a las cuales obviamente el Estado no puede acceder. Yo limité dentro de los límites, límites, si valga la redundancia, legales, este tipo de intervenciones, y a partir de ahí se me hizo llegar un mensaje a través de un allegado que me apartara del caso, que si no lo hacía iban a arruinar mi carrera, que habían hablado ya con cierta persona con poder, digamos, de hacer esto que me estaban diciendo de terminar mi carrera y que fuera concursando en Córdoba o en Entre Ríos, que son otras 2 provincias de acá de Argentina, porque en caso de no hacerlo, en Santa Fe no tenía futuro como juez. Eso fue lo que se me hizo llegar. Cuando me dicen esto, traté de no darle importancia, si bien era algo sumamente serio. Eso fue durante un fin de semana. El día lunes
cuando voy a la audiencia en la que se iba a tratar la prisión preventiva de estos abogados, unas horas antes de la audiencia, el director de la oficina de gestión, que es quien organiza las audiencias, me dice, che, me llamaron para ver si vas a ser vos el juez, porque si vas a ser vos te van a recusar, y decían que iba a ser un problema, qué sé yo. Dije, sí, el juez soy yo, corresponde que sea yo, no porque tenga ningún interés en el caso, sino porque por turno correspondía, yo había prevenido el caso, era mi caso, digamos. Le digo, me parece absolutamente incorrecto que me quieran sacar así por atrás. Si tienen algo para recusarme, que me recusen, yo no tengo ningún problema y resolveré. Bueno, se confirma que en la audiencia voy a intervenir yo, y ahí se presentan los fiscales con un escrito de recusación queriendo sacarme del caso. Celebramos la audiencia de recusación, yo rechazo la recusación, les digo, no hay nada por lo cual yo me tenga que apartar del caso, pero aún así decido correrme del caso, yo voluntariamente, hasta que la Cámara de Apelación resuelva qué juez tenía que seguir interviniendo, para evitar cualquier tipo de suspicacia, malentendido, lo que fuere. Me aparto del caso, y esa misma tarde ya empiezo a escuchar en medios de comunicación que se estaba viendo, o sea, trascendido así de estos que tiran sin que nadie sepa de dónde vienen, pero yo sabía perfectamente de dónde venían. Se estaba viendo si se me iba a investigar por obstruir a la justicia, por haber entorpecido los allanamientos, cuestiones semejantes, lo cual era todo mentira, digamos, por supuesto. Los allanamientos yo los autoricé a las 2 horas de que me los pidieron, absolutamente rápido, digamos. En altas horas de la noche me los pidieron, esa misma noche estaban otorgados y demás. Pero bueno, es como que eso ya me molestó bastante, y me di cuenta que habían empezado a hacer lo que habían prometido que iba a hacer, que era arruinarme la carrera, básicamente. Y el día miércoles yo estaba por tomar otra audiencia en otra ciudad en las que tengo competencia, y me llaman de la oficina de gestión y me dicen que la Cámara había confirmado que mi resolución rechazando la recusación estaba bien, que no había motivos para que yo no intervenga, entonces yo iba a seguir interviniendo en el caso este de los 4 abogados. Por lo tanto, voy a intervenir en el caso este de los 4 abogados, y ahí se sucede esta cuestión que es lo que se ha visto en varios medios de comunicación, incluso a nivel nacional, de que en un momento me quiebro, digamos, básicamente, y manifiesto esta cuestión sobre las presiones. Yo esto lo hice público en esa audiencia porque, primero para cubrirme a mí, porque la verdad ya veía por dónde venía la mano, ya veía que de hecho iban a hacer lo que habían prometido, que era arruinar mi carrera. Entonces fue como una forma de cubrirme, porque si yo salía a contar esto después, ya iba a ser demasiado tarde, digamos. La gente me iba a decir, sí, salís a decir esto ahora porque, no sé, demoraste los allanamientos, porque esto, por lo otro. Entonces decidí hacerlo público en esa audiencia, y a la vez para proteger a la persona que habían usado de intermediaria, digamos, para mandarme este mensaje o este apriete que me habían enviado. Y ahí me quiebro, sinceramente, porque bueno, yo ya a raíz de todo esto, como te decía, ya estaba bastante cansado de la justicia, de mi función, ya como que tenía tomada la decisión de irme, y iba a comenzar la audiencia leyendo una frase de un juez del siglo XVII, un juez inglés, que decía algo así como que un pretendido derecho sin el respaldo de un juez no es más que una declaración de papel, digamos. Justamente refiriéndome, iba a explicar por qué iba a rechazar la pretensión de la Fiscalía de hurgar sin ningún tipo de restricción en los teléfonos de 4 abogados y acceder a todos los documentos de sus clientes y demás. Y cuando dije eso, me quebré, me di cuenta y dije, yo no tengo por qué estar acá. ¿Qué estoy haciendo en este lugar, sufriendo este tipo de aprietes, dejando que ensucien mi nombre, que es de los pocos capitales que tengo después de 17 años de trabajo? Y dije, bueno, basta, me voy a ir. Terminé esa audiencia, resolví, y al día siguiente presenté mi renuncia. Wow. Obviamente, yo creo que el impulso inmediato de cualquier persona, no solo mía, sino de las personas que están escuchando esto que contás ahora mismo, podría ser el preguntarse
¿Cómo pueden tomar este tipo de iniciativas con tanta impunidad? ¿Cómo se pueden sentir en ese estado de impunidad en el que pueden utilizar una persona de intermediaria para perseguirte, para amenazarte de alguna manera? Porque al fin y al cabo, esto obviamente siempre desde mi percepción personal, pero encaja perfectamente dentro de lo que es a todas luces una suerte de amenaza. Y preguntarse, claro, vos probablemente, y no es al contrario, todo lo contrario, no queremos perjudicar a la persona a la a la cual utilizaron para pasarte este mensaje. Pero vos sabés de quién, o sea, no hace falta que nos lo digas, pero vos sabés de quién proviene esta amenaza. ¿Tenés una idea de un nombre o de un grupo de personas en concreto que estén en la capacidad de amenazarte y además cumplir esa amenaza? Sí, por supuesto, yo sé la persona con nombre y apellido, la conozco y sé también, porque esta persona, como te digo, manifestó expresamente, yo hablé con fulano de tal, una persona también con poder, digamos, y te vamos a arruinar la carrera, básicamente, y conozco a ambos, conozco al que envió la amenaza y conozco al fulano de tal en la posición de poder que tiene la facultad o el poder suficiente como para cumplir lo que dijo, que era arruinar mi carrera. Y esto que referís de la impunidad viene todo dado de la mano de lo mismo. A ver, hoy en día, y lo engancho con la audiencia que comenzaste pasando de mi audiencia de la de Spider-Man, digamos. Yo en esa audiencia refería que la responsabilidad hoy en día o el escrache o el hacer públicas cosas, para eso se utiliza mucho lo que es los medios de comunicación y hoy en día te pueden destruir tu reputación y tu vida haciendo circular sin ningún tipo de consecuencia una información falsa. Entonces, justamente esto es lo que hicieron, digamos, no perdieron tiempo. La amenaza, no sé si calificarlo de amenaza, sí un apriete, claramente, un intento de condicionamiento. Fue el día viernes y el día lunes ya habían comenzado a operar en los medios de comunicación, que es lo que hacen en un montón de oportunidades. ¿Qué es lo que hacen también cuando hay una sentencia judicial que es adversa a sus pretensiones, digamos? La realidad es que nadie se toma el trabajo de leer 150 páginas de una sentencia judicial. Leen lo que dice un diario, por ejemplo, y a los diarios llega lo que ciertas personas quieren que llegue, que habitualmente es, si es una absolución, bueno, los jueces fallaron mal porque no tienen perspectiva de género, no saben interpretar la prueba, amparan violadores, etc. Entonces, bueno, es todo, por eso te digo, todo se conecta con todo, digamos. Y es una situación que sinceramente me produjo un hartazgo bastante importante. Yo valoro un montón la actitud que tuviste porque yo he leído un montón de comentarios de cuando hice la publicación contando esto que te había pasado, que sí, por un lado es algo agridulce porque uno esperaría que las personas que realmente tienen la ética, tienen la moral, tienen la humanidad y tienen el criterio además, que no es una cuestión de únicamente apelar a la sensibilidad humana o únicamente apelar a la frivolidad y el criterio, sino que aquellas personas que están en un puesto como en el que estabas vos, que son capaces de aunar ambos lados y tratar con la humanidad que se merece a todas las personas que pasan por ese juzgado y al mismo tiempo poner sobre la mesa y poner como prioridad el Estado de Derecho y las garantías procesales que deberían existir siempre, terminen sintiendo tal hartazgo, tal nivel de, por un lado, sentido de ineficiencia, ¿no? De decir, yo estoy haciendo todo esto, ¿para qué? Para que tenga un fin que no se está consiguiendo porque no depende únicamente de mí. Y por otro lado, la cantidad de aprietes o condicionamientos o limitaciones con las que o trabas con las que te vas encontrando por el camino, terminan generando que las personas más válidas son las que terminen por no soportar esa presión del sistema que funciona como no debería funcionar, lógicamente. Pero al mismo tiempo me parece un acto muy, muy honroso, muy valiente, el ser capaz de distanciarte y no participar cuando lo que está ocurriendo es algo así. Yo, las personas que quizás son un par de personas acá en directo que me conocen personalmente y conocen esta historia, porque es algo que yo no cuento públicamente, pero tengo una experiencia similar, entre comillas, ligada a otro campo con el que puedo sentirme reflejada, donde me hicieron un ofrecimiento con el que yo no podía acatar sencillamente. Y todo el mundo me dijo, bueno, pero si lo hicieras, después podrías haber hecho otra cosa, otra al otro, lo que sea. Digo, sí, pero para empezar tendría que haber pasado por esto.
y yo no quiero pasar por esto. Bueno, pero alguien más lo va a hacer. Bueno, alguien más lo hará, puede ser que sí, pero yo no voy a ser cómplice. Yo no voy a ser partícipe. Si pasa, no va a pasar con mi colaboración. Y siento que eso es en parte lo que estás haciendo vos con este gesto, por lo cual le doy aún más valor porque claro, obviamente vos perdés una comodidad, o sea, se te desacomoda toda tu vida. Vos tenías tu trabajo, tu desempeño, tu vida armada, llevabas en esto, me dijiste, 5 o 6 años, si no mal recuerdo. Obviamente supone un trastoque en tu vida y aún así lo estás haciendo porque sentís que es la decisión correcta a tomar ética, moral y profesionalmente. Entonces, te quería preguntar sobre esto. Claro, bueno, yo sé que la pregunta quizás es muy amplia y no se puede contestar con la facilidad o la comodidad que nos gustaría, pero ¿qué ganan o qué pierden? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué se ven motivados a tomar este tipo de estrategias, vamos a decirle, como el apriete que te hicieron a vos? ¿Cuál es el fin para vos? Mirá, la verdad que es bastante difícil de entender el fin. A ver, yo sé que en muchas oportunidades puedo ser molesto. Por ejemplo, en este caso era molesto justamente por esto, porque quizá la más fácil hubiera sido, y sinceramente estando ahí sentado, y también fue parte de lo que me llevó a sentirme mal, digamos, que yo pensaba, loco, ¿por qué no dejo que revisen los celulares y ya está, y me ahorro un problema y listo? Porque para mí es muy fácil, digamos, decir, sí, denle para adelante, hagan lo que quieran. Es lo que hacen a la mayoría, ¿no? Me iba a ahorrar un montón de inconvenientes. Entonces, en un punto los buenos jueces somos molestos, que insisto, en mi circunscripción al menos tenemos muy buenos jueces y todos muy molestos en este sentido, y por eso también a todos en algún momento desde los medios afines a ciertos sectores nos han atacado y demás. Y por otro lado, evidentemente hay cuestiones de que es necesario justificar por el trabajo de uno mismo. Entonces, obviamente, hay que justificar, bueno, este año tuvimos tanta cantidad de condenas, este año tuvimos tantos presos, este año metimos tanta gente en prisión preventiva, etc. Y para eso justamente se necesita... lo podés hacer de dos maneras, o trabajando bien o trabajando mal y obligando al resto a que haga la vista gorda cuando vos trabajas mal. Y sinceramente eso también fue parte de mi hartazgo, digamos. Increíble lo que contás porque es eso, es lo que acordarnos que lo que vos decís es terrible en la individualidad de tu caso, de tu situación, pero cuando lo extrapolamos a pensar cuántas personas deben haber en la misma situación que vos, obviamente empeora, porque estamos hablando de que las personas que deberían poder, o sea, tener el margen para actuar de forma diligente, como bien decís, o sea, al fin y al cabo esto es lo mismo que en todo. Uno puede, si tiene que conseguir ciertos resultados en su trabajo, en su empresa, en el escenario que sea, uno puede falsear los datos en el Excel o puede trabajar bien y conseguirlos. Entonces, solo que en este caso es en esta rama, en esta esfera, dentro de la esfera de lo que es la justicia y los funcionarios dentro de la justicia, donde uno espera que precisamente sea el lugar donde no solo eso no ocurra, sino que sean capaces de señalar cuando sí ocurre en otros casos. Por eso depositamos tanta confianza en la justicia. El hecho de que esté pasando esto obviamente genera un rompimiento que ya venía existiendo hacia la confianza que tiene el conjunto de la sociedad sobre el sistema judicial, porque luego yo veo, obviamente no soy abogada, no soy juez, no tengo ninguna autoridad con la que hablar sobre esto, pero por lo menos en mi propia experiencia, en lo poco que humildemente yo he podido saber, he conocido casos donde los jueces hacen absolutas aberraciones jurídicas, no podría catalogarlo de otra manera, donde se intenta hacer la recusación 1, 2, 3 y 1000 veces y nada ocurre, y esas personas siguen ocupando esos jueces, esos puestos o incluso ascendiendo en la carrera judicial sin explicarse uno cómo, hablando mal y pronto, como haría en este canal, cómo carajo es que esas personas siguen ahí, no solo siguen ahí, sino que siguen ascendiendo en esa carrera judicial, mientras en casos como el tuyo, donde no cabe lugar a una recusación, donde vos mismo, donde te han dado la razón a que no cabía esa recusación, aún así por todos los medios
buscado y en este caso conseguido, solo que por suerte no de la manera en la que se lo imaginaban, que terminen haciéndote una persecución a vos. Es decir, lo que quizás lo que esperaban era que vos te corrieras del caso y te fueras a trabajar, lo que te decían, a Córdoba o a no sé dónde, a tratar de apelar a seguir con tu carrera judicial en ese lugar, y dijiste, no. O sea, yo por ese aro no voy a pasar. Entonces te pediría que le dijeras algo a quizás otras personas que están trabajando ahora mismo en el sistema de justicia y que se están sintiendo identificadas con los que vos puedas estar contando, que no sepan muy bien hacia dónde dirigirse, qué decisión tomar, si seguir ahí aguantando un poco más, si seguir tu ejemplo y no seguir sosteniendo más un sistema con el que no pueden suscribir, al que no pueden suscribir. ¿Qué le dirías a esta gente? O incluso a los abogados, voy un paso más allá, a los abogados de causas peliagudas que esperan que cuando lleguen a audiencia, el que esté escuchando sea un juez como vos. Miren, yo lo que les diría es que hagan todo lo posible por cambiar la situación. O sea, no podemos permitir seguir así. Y más allá de que parezca que somos 2 o 3 locos, en realidad somos un montón que pensamos lo mismo, que pensamos que no podemos seguir condenando gente prácticamente sin pruebas, que no podemos seguir usando la prisión preventiva como medio de coerción para que un imputado te firme un abreviado, que no podemos obligar a un inocente a aceptar una condena en un abreviado para zafar de un juicio en el que va absolutamente derrotado porque dice soy inocente, pero igual me van a terminar condenando. Entonces, que hagan todo lo que está a su alcance para cambiar esta circunstancia, porque realmente es una circunstancia que no puede seguir sucediendo. En mi lugar entendí que no podía hacer más de lo que ya había hecho para cambiar todo esto desde adentro del Poder Judicial, y sinceramente creo que desde afuera puedo hacer mucho más. De hecho, el hecho de estar teniendo ya esta conversación con vos es algo que, si no fuera porque hoy tengo la tranquilidad de que ya me voy del Poder Judicial, no sé si lo podría hacer. Porque también uno tiene... A ver, si yo me junto a hablar hoy en día con un grupo ultrafeminista que dice que todos los hombres son potenciales violadores y demás, no tendría ningún tipo de problema. Y todos dirían, que viene el doctor Vanegas, que le dio una charla a tal grupo, o que tuvo una conversación con la vocera de tal grupo. Ahora yo hablo de esto con vos y sé que como juez me podría traer problemas simplemente porque es una opinión incómoda, es una opinión disidente del discurso que se quiere implantar. Entonces, bueno, eso me llevó justamente a decir, bueno, desde afuera puedo hacer mucho más de lo que podía hacer hasta ahora desde adentro. Y al que está hoy en día, sea un empleado de mesa de entrada, sea un abogado, sea lo que sea, eso, que luche para cambiar lo que vea que está mal, que puede ser esto o cualquier otra cosa, y si ve que desde el lugar donde está ya no puede luchar más, bueno, en algún momento hay que tomar la decisión de saber cuándo retirarse y empezar a luchar de otro lado. Lugar, lógicamente, cambiar de lugar a veces no es rendirse ni abandonar la lucha, es simplemente quizás buscar otra trinchera diferente desde la cual abordar la batalla, vamos a decirle entre comillas. Absolutamente. Y me llevaste con esto que dijiste a otro punto, y es que antes de conocerte directamente a vos o ponerme en contacto con vos, yo había hablado con algunos jueces de acá de Argentina y de España que me habían llegado a decir cosas como, Valen, veo tus videos, estoy completamente de acuerdo con lo que defendés, no sé qué, pero no puedo decir nada, ni dentro de mi espacio de trabajo, ni en mis redes sociales, ni absolutamente nada, porque me prenden fuego el juzgado. Esas fueron las palabras que a mí me dijeron. Se me quedaron grabadas. El me prenden fuego el juzgado no es una metáfora, una exageración. Literalmente te puede llegar a someter una cosa así en el plano de lo práctico, o algo equivalente en el plano de lo personal, lo emocional, lo que refiere a tu bienestar. Justamente recién hablábamos qué loco es la percepción que tenemos de hasta qué punto podemos contribuir o podemos ayudar o podemos intentar que esto cambie desde diferentes aristas, porque yo durante un tiempo tengo acá una amiga que es abogada, que la voy a volver a mencionar en 2 segundos, que está en el chat, que es moderadora de mi canal, que sabe que yo en un momento me planteé estudiar Derecho y es una idea que 2x3 vuelve a mí por este mismo tema de decir quiero hacer algo más que simplemente comunicar. Siento que puedo ayudar más si estoy directamente en una causa que si estoy acá hablando en YouTube.
Y sin embargo, quizás también hablaba con esta misma amiga justo un ratito antes de entrar acá al vivo con vos, de que yo tengo una libertad que mucha gente no puede tener, que ella como abogada no puede tener, que vos como juez no pudiste tener. Y quizás ser capaces de poder hablar estas cosas, el simple hecho de ser capaces de ponerlas sobre la mesa, está haciendo mucho más de lo que queremos. Así que desde ese punto, bienvenido y estoy contentísima de que por fin te hayas podido sacar de alguna manera la cinta de la boca y puedas estar hablando de cosas que quizás te hubieran generado un problema mayor. Bueno, Sí, mencionaste. coincido, Vale, y justamente esto que decís vos, yo creo que hoy en día la comunicación de este tipo de cuestiones es una de las formas de activismo más valiosas que hay. De poder intercambiar ideas, de poner ideas que van por fuera del mainstream a la vista de la gente, realmente es indispensable para generar el cambio que necesariamente se tiene que dar. A ver, vuelvo a lo mismo. Pasamos en el péndulo de que la víctima estaba absolutamente desamparada y desprotegida al polo opuesto en el cual el imputado está absolutamente desamparado y protegido. Y muchas veces tampoco es que esa mayor desprotección del imputado redunde en una mayor protección de la víctima. A ver, yo esto lo veo... mirá, te doy un ejemplo concreto. Yo antes de trabajar como juez, pasé muchos años en la Fiscalía de Homicidios. Y de hecho yo llevaba las estadísticas de la Fiscalía de Homicidios, las hacía yo, o sea, nadie me puede decir no, pero esto no, porque las hacía yo, las tengo de hecho acá en la mano. Y me acuerdo una de las primeras cosas que me llamó la atención, que en el año 2014, cuando arranca el sistema penal nuevo en Santa Fe, ese año fue el año que más homicidios hubo en la ciudad de Santa Fe y alrededores. En ese momento hubo 136 homicidios, que es un montón para la población de la circunscripción 1 de Santa Fe, que es Santa Fe Capital y algunas ciudades muy chicas de los alrededores. Y el titular que había salido a fin de año era récord de femicidios en Santa Fe. Y es verdad, era el récord de femicidios, habían matado a 11 mujeres en Santa Fe ese año, muy alto, teniendo en cuenta que años anteriores eran 6, 5 por ahí. Lo que obviaba absolutamente el titular eran dos cuestiones. En primer lugar, que ese año habían matado a 125 hombres contra las 11 mujeres que habían matado, y que por otro lado, de esas 11 mujeres, había 4 que era seguro que habían sido femicidios, eran homicidios en contextos de violencia de género, pero los otros 7 había casos que no se sabía por qué las habían matado, que podían ser femicidios o no, y otros que directamente eran, por ejemplo, homicidio en ocasión de robo. O sea que el componente género era absolutamente ajeno. ¿Qué te quiero decir con esto? Nulo, inexistente, sí. Inexistente, porque la mataron para robarle, para que se entienda, no por ser mujer. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Cómo incluso hasta algo tan frío como es un número se le puede dar una lectura distorsionada si se quiere hacer? En este caso, se publicaba esto, ¿viste? Récord de femicidios en Santa Fe y cuestiones semejantes, cuando, insisto, eran 11 mujeres contra 125 hombres que habían matado. Entonces yo lo hablaba con funcionarios del Ministerio Público de la Acusación y le digo, pero acá estamos haciendo mal el diagnóstico, porque el problema no es que están matando mujeres, que por supuesto es un problema gravísimo, sino que el problema es que el hombre homicida resuelva su conflicto, sea con una mujer o con un hombre, matándolo. Entonces, el análisis ya estaba mal hecho de base, o sea, el problema no era proteger a la mujer, sino ver qué estamos haciendo tan mal en una sociedad para que un hombre entienda que la forma de resolver un conflicto es yendo a matar a la otra persona, que puede ser su pareja, o puede ser un compañero de trabajo, o podía ser la persona a la que le estaba robando, o lo que sea. Pero bueno, eso me llevaba a pensar, ya hasta en esas cosas que son concretas, que son datos numéricos incuestionables, ya se hacía una lectura sesgada, tendiente a llevar cierta información a la sociedad que no era cierta, digamos. Y además, si me lo permitís, es como una suerte de círculo vicioso en cierto punto, porque una cosa está nutriendo a la otra sistemáticamente. Es lo mismo que vemos con
La violencia, las cifras de violencia en la pareja, de denuncias falsas, de violencia sexual incluso, siempre existe, que no tenga la voluntad, el interés o el conocimiento necesario, las herramientas necesarias para indagar un poco más en cómo se llegan a esas cifras y qué incluyen esas cifras, cómo se interpretan los datos, etcétera, termina generando una noción de alarmismo social que obviamente casi que pareciera que se alegran de que existan cada vez más mujeres asesinadas por su pareja por un motivo de género. Obviamente nunca es un dato feliz que una persona pierda la vida, mucho menos que la pierda en circunstancias trágicas no naturales, mucho menos que la pierda en un crimen perpetrado por otra persona y mucho menos que la pierda con sufrimiento y crueldad. Creo que en eso todo el mundo puede estar de acuerdo. Ahora bien, sería un dato tranquilizador, un dato positivo que de las mujeres que fueron asesinadas durante un año no hayan sido asesinadas todas porque eran mujeres y porque se encontraron con una persona con un odio visceral hacia el sexo femenino. Y creo que esto, de hecho, esto está respaldado por ONU Mujeres incluso, que te dice que la violencia de género no es aquella que se da de un sexo a otro, de un género a otro. Es aquella que se da por un motivo de género. Incluso reconoce que la pueden sufrir los hombres. Si propio ONU Mujeres te está reconociendo que la violencia de género pueden sufrirla hombres y que es la violencia que se da por un motivo de género y no de un género al otro, estamos interpretándolo absolutamente a la inversa, porque mientras que tenemos a mujeres que lamentablemente han muerto en circunstancias trágicas por un robo, por cualquier otra circunstancia, también tenemos un montón de hombres, y esto lo digo siempre a título personal porque tampoco es meterte en un quilombo, pero también tenemos un montón de hombres que están siendo perseguidos utilizando las herramientas de la justicia, que están, conozco cantidades industriales de hombres que se separan porque se han dado cuenta de que han estado sufriendo una relación de malos tratos en su pareja durante años, se han cansado, han decidido separarse o divorciarse, y en ese proceso, en ese momento, la parte que estuvo ejerciendo el maltrato contra ellos decide continuar este maltrato ahora a través de las instituciones y de las herramientas que la justicia originalmente creó para las víctimas. Entonces, ni siquiera nunca sabemos de quién estamos hablando cuando hablamos de la víctima. No sabemos si hablamos de una víctima de violencia de género o de violencia íntima en la pareja, o estamos hablando de una víctima que ahora es víctima de una denuncia falsa o de impedimento de contacto, de lo que fuera, pero que es simplemente la expresión última de un proceso que llevan viviendo durante años y que ni siquiera se han podido reconocer como víctimas porque no llevamos 60 años escuchando campañas de prevención de la violencia contra los hombres como sí llevamos escuchando con respecto a las mujeres. Entonces, finalmente se termina alimentando, y en el momento en el que transformás los datos de una cifra y le haces creer al conjunto de la sociedad que esas muertes se dieron porque eran mujeres y porque existe una situación alarmante de odio hacia las mujeres que lleva a crímenes como este, obviamente estás emocionalizando el proceso para aquellas personas que luego tienen que trabajar en función de esas cifras. No sé si se entiende lo que estoy... Sí, no, y es absolutamente así como vos decís, Vale. Y de hecho, a ver, llegamos a este punto de lo que te digo, que yo hoy puedo hablar de esto con vos libremente porque ya estoy yéndome del Poder Judicial, pero en otra oportunidad, si vos me decías hace un año, che, ¿querés tener esta charla? Y te diría, y no sé si me animo, porque sería un problema. Como pasaba cuando yo decía, che, pero salgan a aclarar que no fueron 11 femicidios en 2014, que fueron 4. No fueron 11, fueron 4. El resto no sabemos si fueron femicidios algunos y otros estamos seguros que no lo fueron. Y la respuesta que recibí era no, pero si salimos a decir eso nos matan. Entonces, llegamos a este punto y también, ¿qué ocurre? Que como siempre que algo se polariza para un lado, genera una polarización extrema para el otro, también tenemos un montón de grupos y de personas que directamente dicen, no, la violencia de género no existe, o todas las causas son mentira, y yo te digo, porque vivo en una localidad que si bien es bastante grande y muy urbanizada y de avanzada en muchas cosas, estamos rodeados de sectores más rurales o algunos más pauperizados y demás. Uno ve que existe la violencia de género, que existe patentemente concepciones que tienen al género femenino como si fuera la que tiene que
trabajar en la casa y el padre tiene la posibilidad de tener sexo con su mujer y con sus hijas y con cualquier mujer que haya en la familia porque él es el proveedor. O sea, todas estas cuestiones existen en Argentina hoy, en 2024. Es real esto y existe. El tema es que cuando, vuelvo a lo mismo, vos tomás ese discurso absolutamente legítimo y algo contra lo que hay que luchar, pero agarrás, lo polarizás al extremo, hacés diagnósticos equivocados, tergiversás datos, tergiversás la interpretación de esos datos. ¿Qué es lo que lográs? En vez de lograr el efecto que se quiere lograr, que creo que si vos hablás con el 99% de la población y decís, che, ¿está bien la violencia de género? Y te van a decir, no. ¿Están bien los femicidios? No. ¿Está bien que esto que te digo, de que un padre entienda que porque es el proveedor de la familia puede servirse sexualmente de cualquier mujer que haya en esa casa? Obvio que no. Pero el problema es que cuando generás esta polarización, bueno, de cosas tales como todo hombre es un potencial violador o todo hombre acusado tiene que ser condenado porque hay que creerle a la víctima ciegamente y sin más que el testimonio de la víctima, llegamos a este punto en el cual la propia lucha que nació como legítima se vuelve contra sí misma porque genera una corriente totalmente polarizada del otro lado. Absolutamente, Santiago. Bueno, aviso a la gente que quizás está entrando ahora porque se cortó el vivo en Instagram, nos pone un límite de tiempo y nos sobrepasamos ya, así que menos mal que estamos haciendo doble vivo. Totalmente lo que decís, lo suscribo absolutamente y de hecho es algo en lo que trato de hacer bastante hincapié, porque es verdad que se tiende a confundir cosas como, por ejemplo, cuando escuchamos el eslogan de la violencia no tiene género, no significa que no exista violencia por razones de género, significa que cualquier persona puede sufrir violencia independientemente de su género. Y este es el mismo problema que tenemos que reconocer de un lado para ser capaces de prevenirlo del otro siempre. Entonces, cuando nos encontramos con este reduccionismo, con esta polarización extrema que nos impide acercarnos a la individualidad de cada caso, ahí es donde perdemos el foco de para qué está la justicia. Es decir, tenemos un sistema de justicia que lo tenemos ahí, lo seguimos sosteniendo porque creemos que es mejor que atar a una persona un palo y prenderla a fuego porque la acusan de algo. Hemos llegado a la conclusión, a prueba y error, de que tener un sistema que juzgue a las personas con una suerte de garantías procesales sirve para algo y tiene un fin. Y esto ocurre en ambos sentidos. Por eso siempre digo que es tan importante tener a gente con convicción dentro de la justicia que sea capaz de actuar como actuaste vos durante todos estos años y como sé que vas a seguir actuando dentro de la práctica privada, donde cada caso es individual, donde no se puede globalizar la realidad de cientos y cientos de personas que se ven atravesadas por el sistema de justicia. Porque tampoco sería justo hacerlo a la inversa, de la misma manera en que no es justo, obviamente, el ejemplo que pusiste vos recién, asumir que ninguna mujer jamás ha sufrido violencia o va a sufrir violencia física o sexual a manos de su pareja o de cualquier otra persona de su entorno, sería un disparate, sería un despropósito, es pseudocientífico y es falso directamente. Y tenemos que ser capaces de tener esta concepción aún cuando estamos acostumbrados quizás a estar del otro lado, entre comillas, porque la vivencia que tenemos cerca es de una denuncia falsa, es de maltrato hacia un hombre, o por mi caso, por mi lado, por ejemplo, yo estoy en el activismo por los derechos del hombre porque siento que ese era el lado de la balanza que teníamos que equilibrar en este momento y por eso decido aplicar mi tiempo y mi atención a eso. Tampoco nos gustaría que se desdeñara cualquier forma de violencia, cualquier forma de abuso, cualquier forma de despersonalización total y absoluta, de deshumanización de los hombres con cosas como lo que vos bien decías, todos los hombres son potenciales violadores, si estás denunciado es que algo habrás hecho, preferible 100 inocentes presos que un culpable libre. Tenemos que empezar a tener esta diligencia a la hora de abordar estas temáticas, porque no es todo blanco y negro. Si fuera todo blanco y negro, como se daban en tantas épocas históricas donde no hemos considerado al acusado o a la persona que interpone la acusación como sujetos de derecho, como seres humanos que deben tener acceso a ciertas garantías, si esto hubiera funcionado, seguiríamos ahí. Eso no ha funcionado y nos hemos dado cuenta de que termina perjudicando a todo el mundo por igual, algunos quizás más que otros en algún momento dado. Pero me parece fundamental que podamos empezar a tener esta concepción de que no es todo blanco y negro y generalmente, y trato de hacer mucho hincapié en este mensaje, cuando algo parece fácil de comprender, probablemente no lo estás entendiendo bien del todo, porque la realidad no es tan sencilla.
la realidad es bastante más compleja. Sí. Vale, y la pregunta que planteo, digamos, es ¿quién se beneficia? Porque vos decís perjudica a la víctima, perjudica al imputado, perjudica... claramente el sistema actual perjudica a inocentes y víctimas, imputados inocentes y víctimas reales por igual. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿y a quién beneficia y por qué se sostiene todo esto, digamos? Esto lo planteo para que cada uno lo piense, digamos. Pero evidentemente tiene que haber gente beneficiándose de sostener este tipo de circunstancias. Necesariamente las hay, porque si no, no sobrevivirían. Si no, nadie tendría miedo de decir, no fueron 11 femicidios, fueron 4 y 7 casos de muertes de mujeres dentro de contextos absolutamente ajenos a la violencia de género. Así es. Yo obviamente puedo hablar únicamente de la parte de la esfera que conozco más y conclusiones o elucubraciones de cuál puede ser la motivación o quién se beneficia. Hay miles, pero yo creo que cuando convertimos a las víctimas en números y esos números se transforman en dinero, ahí es donde tenemos quizás una de las más peligrosas motivaciones. Decirte, qué sé yo, el polo de la mujer. Sabíamos que el polo de la mujer, y porque se estuvo hablando mucho en estos últimos tiempos, acá en Córdoba, garantizaba su funcionamiento y garantizaba sus fondos en función de cuántas denuncias tramitaran ellos. Entonces, obviamente, cuando estamos buscando coleccionar causas para poder agrandar nuestra billetera, y eso tarde o temprano va a generar un problema, como lo generaría de cualquier otra forma, como lo generaría también a la inversa. Exactamente, y vuelvo y insisto en lo mismo, tengo la autoridad moral de poder decir esto porque en 23 casos de violencia de género y sexual condené en 21. Entonces nadie me puede venir a decir, no, vos porque sos un machirulo, porque no tenés en consideración a la víctima, y de hecho hay otro dato también absolutamente contrastable, jamás la Cámara de Apelación me subió una pena, siempre me la han bajado porque yo soy durísimo cuando condeno en este tipo de casos, porque realmente, como a Cuando hay que cualquier condenar, persona de condenás bien, bien, claro. Claro, como a cualquier persona de bien, un violador le da repulsión porque sabe que le arruinó la vida a una pobre niña, a un pobre niño, a una mujer, a un hombre, sabe que realmente merece una pena alta y que pague por lo que hizo. Eso estamos totalmente de acuerdo. Pero eso no puede llevar a flexibilizar a tal punto el sistema de justicia que pasen por ese colador, que tendría que ser justamente un proceso penal, personas inocentes. Porque cuando empezamos a flexibilizar el sistema, y esto, perdón que hablo tanto, pero yo pensaba, ¿no es cierto?, cuando se empezó en 1990 más o menos a popularizar los exámenes comparativos de ADN en Estados Unidos, se detectaron 390 casos registrados por comparativa de ADN que habían condenado mal a distintas personas. Muchas de ellas que ya habían cumplido su pena, muchas que habían incluso muerto en la cárcel, o muchas que habían pasado 20, 30 años en la cárcel, que por comparación de ADN se demostró científicamente que eran inocentes. Entonces, este tipo de cuestiones, ¿a qué nos tiene que llevar? A decir, bueno, el mecanismo de justicia y el proceso penal como tal debería, con el correr de los tiempos, ser mucho más estricto a la hora de permitir que una persona sea condenada, no ir laxando cada vez más los controles y los filtros para que se condene cada vez con menos pruebas, digamos. Y en esto tenemos que plantarnos necesariamente abogados, jueces, fiscales también, por supuesto, cualquier persona que tenga un sentido de justicia, nos tenemos que plantar a decir, bueno, si tiene que quedar un culpable libre, y tiene que quedar, es parte del sistema, pero el sistema tiene que necesariamente asegurarse que no haya un solo inocente preso. Absolutamente, absolutamente. De hecho, por eso, en base a esta lógica es que tenemos a la presunción de inocencia reconocida como uno de los derechos universales. Precisamente porque se ha llegado a la conclusión de que es mucho más preferible tener a un culpable afuera que tener a un inocente en prisión. Bueno, y mucho más si lo hilamos obviamente a todo lo que estábamos hablando recién, de las cuestiones que tienen que ver directamente con un sesgo de género, metido por la fuerza con calzador dentro de la justicia. Y bueno, tenemos que ver que ya en los juicios de Nuremberg se condenó el derecho penal de autor, donde estás condenando con mayor dureza o estás persiguiendo una forma diferente a un acusado en función no de los actos
de los que se lo acusan, sino en función de sus características identitarias. Y siempre lo digo, si esta situación la estuviéramos viviendo hoy en día, con personas afrodescendientes o cualquier otro grupo minoritario, veríamos inmediatamente el problema. Y no está ocurriendo esto. Por otro lado, no sé, te iba a comentar otra cuestión, pero es tanto lo que hay para abordar dentro de este tema que obviamente se me va de la cabeza. Pero sí te quería leer que apareció hace un rato una pregunta de Roxana Kramer, que no sé si la conoces, pero siendo que es también una comunicadora dentro de este campo, te quiero trasladar la pregunta que ella te hizo en caso de que la quieras contestar, que dice, Sí, por supuesto. ¿qué solución proponés para obtener la prueba de un acto que ocurre en la intimidad? Bien, Roxana, primero que bueno, me encanta saber que me estás escuchando porque te admiro un montón, te lo quería decir, así que gracias, es un honor para mí. A ver, necesariamente en la prueba de la intimidad va a haber que buscar prueba contextual. Por ejemplo, vamos al caso más concreto, obviamente ningún abuso sexual o muy pocos van a ocurrir con pruebas que pueda venir un tercero a decir, sí, yo lo vi, porque justamente ocurren en la intimidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si hubo, por ejemplo, un abuso sexual infantil, que es lamentablemente de los casos que con más frecuencia tenemos que juzgar, al menos en mi circunscripción, bueno, vos tenés un montón de prueba contextual o prueba periférica que puede llevar a sostener esta acusación, como puede ser el niño se larga a llorar en la escuela y le empieza a contar a la maestra que le pasó tal y cual cosa, o un niño que tenés el testimonio del médico urólogo al que lo estuvieron llevando durante 2 meses porque se hacía pis y ya no estaba en una edad de seguir haciéndose pis en la cama cuando dormía. O tenés un niño que venía teniendo cierta conducta en la escuela y de un momento al otro empieza a ser agresivo, empieza a portarse mal, empieza a insultar a sus compañeros. Y por supuesto también tenés un montón de cuestiones relacionadas con la psicología forense que se pueden utilizar para evaluar este tipo de pruebas. ¿Qué es lo que pasa también, lamentablemente? Que en un montón de oportunidades con esto de que hay que creerle a la víctima, sí, que ese dogma no sé de dónde salió. ¿Qué pasa? Todas las pruebas periféricas que podrían buscarse, directamente se opta por no hacerlo porque basta con el testimonio del niño en cámara Gesell que indicó tal cuestión. Y se dejan de lado todas las pruebas e incluso se dejan de lado en muchas oportunidades pruebas que podrían ser de sumo interés para la propia acusación. Es decir, justamente como te digo, no se busca al urólogo que lo estuvo atendiendo 2 años o que lo estuvo atendiendo durante 2 meses viendo que el niño de golpe se empezó a hacer pis a la noche, no se busca a la maestra que fue la primera que obtuvo la develación o cuestiones por el estilo. Entonces, bueno, necesariamente en estos casos que ocurren en la intimidad hay que buscar prueba periférica. Y si buscando la prueba periférica, aún así no hay suficiente para condenar, hay que absolver necesariamente y esto obedece, y justo la pregunta la hace Roxana, que sé que sabe un montón de epistemología más que yo incluso, así que me da vergüenza hasta hablar con ella de estos temas, pero si uno piensa desde el punto de vista epistemológico, es prácticamente imposible demostrar algo que no ocurrió. Por eso también es perverso poner en la cabeza del imputado, decir, bueno, tenemos una acusación en tu contra que dice esto, encárgate de demostrar que esto no pasó. No se puede, o sea, ya es epistemológicamente rayano en lo imposible poner a una persona a hacer esto. Y por eso el proceso penal no podemos permitir que se convierta en eso, bajo ningún punto de vista. Absolutamente, bueno, yo obviamente con gusto, si Roxana después me escribe, lo que sea, yo con gusto los pongo en contacto. Yo de hecho es algo en lo que estás diciendo que trato de hacer mucho hincapié, ¿no? Que de hecho es algo que se ve muy fácilmente en los debates sobre, o sea, creyentes versus ateos, por ejemplo. Siempre surge, es uno de los temas más tocados, no se puede demostrar la inexistencia. Como mucho vos podés demostrar la existencia de otra cosa teniendo lugar en el mismo momento y día. Entonces, vos podés demostrar que cuando tu ex te acusa de haber abusado de ella, vos estabas al otro lado de la ciudad comiendo un asado con tus amigos. Bueno, vos podés probar que estabas al otro lado de la ciudad comiendo un asado con tus amigos, pero
en sí mismo, si vos hubieras estado encerrado en tu casa todo el día solo, no podés demostrar que no abusaste. Entonces, el proceso tiene que ser a la inversa. Justamente por eso la carga de la prueba la tiene quien acusa y no el acusado. Así que me parece maravilloso que lo hayas dicho. Incluso siguiendo con la epistemología, que a mí me gusta mucho lo que es filosofía y demás, había un pensador, un filósofo, un genio, digamos, que Karl Popper, que él justamente lo que decía era esto, que una teoría científica tiene que poder ser falsable. Y básicamente lo que se discute, o sea, se tiene que poder demostrar que no es real a partir de demostrar casos o de aportar pruebas que falsen esa teoría, ¿entendés? ¿Y qué es lo que ocurre muchas veces a partir de la perversión que se empieza a dar del sistema de justicia? Que no hay forma alguna que un acusado pueda falsar la teoría del caso de la acusación. No hay manera, porque toda la prueba, no importa qué presente, se reinterpreta de modo tal de que abona tarde o temprano la teoría de la fiscalía. Entonces la vuelve infalsable, o sea, la vuelve acientífica. El imputado lleva una prueba de que la víctima se retractó. Entonces se da vuelta eso y no, pero se retractó porque tenía miedo de... Sí, o se lleva una prueba clara de que en 15 años de matrimonio jamás hubo problema, pero justo cuando se están divorciando y empieza a haber cuestiones de bienes de por medio y cuestiones así, ahí surge la denuncia de abuso sexual. Entonces son cuestiones que no podemos seguir pasando por alto o haciendo como que no existen. Y vuelvo a lo mismo, insisto, en 22 casos de abuso sexual, 23 de abuso sexual y violencia de género, condené en 21. O sea, no es que soy un tarado. Y otra cosa más, he condenado incluso en casos de retractación de la víctima, porque entendí dentro del contexto que esa retractación era falsa, era una retractación obligada por el entorno, etc. Entonces, quiero ser claro en esto. Pero está ocurriendo esa situación. Hoy en día prácticamente es imposible para un imputado de este tipo de delitos resultar absuelto. Y se ven las estadísticas. Y perdón, Vale, hay una cosita más respecto a esto. No, para nada, a mí me deleita escucharte. A tal punto hemos llegado a esta circunstancia de que se quiere condenar a toda costa que en Entre Ríos, hoy en día, que tiene un sistema de juicios por jurados, ¿qué estaba ocurriendo? Que en los casos de este tipo de delitos, los jurados absolvían mucho más que los jueces, porque el jurado no tiene ningún tipo de presión de absuelvo y tengo una protesta mañana o me empiezan a denostar en los medios como que defiendo violadores y demás. El jurado va, resuelve conforme a su sana crítica, a su conciencia, a las máximas de la experiencia y se retira y se va. ¿Qué está ocurriendo en Entre Ríos? Como pasaba esto, ahora se quiere quitar de mano del jurado la resolución de conflictos, de casos de abuso sexual. Porque dicen, no, el jurado no sabe interpretar la prueba, el jurado no tiene perspectiva de género, el jurado, sí, la justicia es democrática siempre y cuando se resuelva en un sentido, si no, vamos a sacarle al jurado este tipo de casos, lo cual también es aberrante y nos da cuenta de un contexto que necesariamente hay que combatir. Qué impresionante, qué impresionante. Bueno, este testimonio, yo lo decía desde el principio, había gente también comentándolo en el chat, lo importante que es, Elías lo decía por ahí también, lo importante que es que no sea una persona de afuera, o yo, por ejemplo, que desde afuera puedo opinar, sino que vos estuviste ahí, lo viviste, lo mamaste, tenés la experiencia en primera persona de cómo se dio todo esto y cómo se sigue dando. Y te replico, te contesto algo similar a lo que le decías vos a Roxana, vos te da esta cosa que te escuche Roxana dando tu opinión y a mí me pasa un poco ahora a la inversa con vos, ¿viste? Como de repente siento que le estás pudiendo poner nombre a un montón de cosas que yo había mencionado en algún momento, pero que no sabía etiquetar y que de hecho acá está uno de mis seguidores que está mencionando justo esa frase con las palabras con las que yo suelo decirlo, ¿no? Que la teoría se sostiene en evidencia, no la evidencia en teoría. Entonces, al final, lo que cuando estamos hablando de que algo lo hacemos infalsable, estamos hablando precisamente de este concepto, de cómo ocurre, por ejemplo, esto ya no te pido que opines ni que me contestes nada para no ponerte en un apuro, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando yo hablo de que no considero que vivamos en un patriarcado y, por ejemplo,
surge un debate y me dicen, bueno, pero es que las causas de custodia, cuando surge un litigio por custodia, entonces se está presuponiendo que la madre es la que tiene que ejercer los roles de cuidado, entonces se lo dan a ella, entonces eso es una prueba del patriarcado. Digo, no, a ver, depende, yo no lo puedo interpretar de esa manera, porque cuando hay un litigio y dos personas discutiendo por lo mismo, o sea, sin poder ponerse de acuerdo en qué tiene que ocurrir. Entonces, cuando a una madre terminan por darle la custodia, es un beneficio, es algo bueno, no es un y de hecho es algo por lo que lucha y es por lo que es y lo que estaba obtiene. pidiendo. Claro. Claro, exactamente. Entonces, no podemos hacer encajar algo así en la teoría de que no, de repente, si lo modificamos lo suficiente, les damos las vueltas suficientes, lo transformamos en un ejemplo de opresión, cuando en realidad podría ser todo lo contrario. Porque si lo damos vuelta, también podemos decir, bueno, pero es que el hombre no se le está dando la custodia porque lo presuponen un cajero automático con patas, donde su único rol es simplemente proveer y no puede formar parte de la crianza de su hijo. Entonces, creo que acá nuevamente estamos viendo lo mismo, ¿no? Donde cuando hacemos que el testimonio de un acusado termine por ser infalsable, porque diga lo que diga o haga lo que haga, va a haber una forma donde se lo puede retorcer y hacerlo encajar dentro de lo que se quiere dictar como sentencia, ahí vemos nuevamente un problema más. Exactamente. Ay, mira, lo mandó en un superchat, como veía que no lo leía, lo volvió a mandar. Gracias, Tops Esotéricos. Bueno, llegamos ya a la 1:15, no te quiero retener mucho más. Está acá Roxana agradeciendo. Gracias a vos, Bueno. Rox, por pasarte y por hacer esta pregunta. Muchas gracias. Así que nada, te dejo si querés cerrar con algo que no haya tenido la oportunidad de preguntarte, que no me haya iluminado lo suficiente como para... Bueno, agradecerte enormemente el espacio. Realmente es un privilegio, te digo la verdad, estar acá. Hablarle también, sobre todo a tus seguidores, que invitarlos a que sean conscientes y tampoco caigan en lo que critican de su lado, lo que vos apoyás cierta posición, digamos, que es razonable, pero tampoco, justamente lo que nos hace seres racionales y lo que nos va a llevar a un buen puerto es lograr que el péndulo este que se movió de un extremo al otro se pare en algún momento en la mitad y entendamos que vaya la violencia de género fuerza, existe. por lo menos. Exactamente, que entendamos que la violencia de género existe, que hay miles de mujeres que sufren todos los días estereotipos de género, que hay niños que sufren violencia sexual y familiar por parte de padres violentos, que todo eso existe, que hay que luchar contra eso y a la vez a quienes están en la vereda de enfrente que entiendan que no todo hombre es un violador, que una acusación no es lo mismo que una condena, que la culpabilidad no se presume, que hay que demostrar que una persona es culpable. Bueno, nada, esperar quizá con un poco de ingenuidad, digamos, que esto en algún momento cambie para bien, simplemente. Te agradezco un montón, Santiago, y bueno, creo que estamos en un momento clave donde esto que estás diciendo es algo que tenemos que tener muy presente. Si no estamos, precisamente, si estamos de un lado de la vereda que busca señalar determinadas cuestiones porque creemos y consideramos en algún momento que fueron nocivas, que fueron perjudiciales o que fueron incluso contraproducentes, no caigamos en los mismos vicios. Lo único que podemos hacer para frenar esta ida y vuelta y esta guerra de nunca acabar es ser capaces de tomar los errores que vemos del otro lado y no reproducirlos. Ser capaces de tener el criterio para evaluar cada situación individualmente, que no todo se puede meter en la misma bolsa, ni todo se puede reducir a un mensaje o una ideología simple donde hombres y mujeres caemos en bolsas incuestionables y de las que no podemos salir. Entonces, yo desde mi lugar les pido también que tengan muy en consideración lo que está diciendo el Santiago acá, y que es algo que, bueno, yo desde mi humilde lugar trato de hacer el mayor hincapié que puedo, pero que vengas vos, Santi, y lo digas acá, la verdad que me suma muchísimo, te lo agradezco un montón, porque al fin y al cabo sos vos el que ha estado ahí, el que está en la justicia. Y esto es algo que me encanta decirlo porque yo creo que, al igual que la violencia vicaria, por ejemplo, que es un término que se ha terminado desvirtuando en su propósito original o en su significado original, lo mismo ocurre con la violencia de género y me parece que son dos conceptos no solo ciertos, sino útiles. Porque cuando reconocemos que la violencia de género es la que se sufre por un motivo de género y no de un género al otro,
se abre la perspectiva para poder ver otro montón de circunstancias de violencia que son violencia de género, que no han sido conceptualizadas quizá como tales, pero que ahora podemos empezar a visibilizar. Lo mismo ocurre con la violencia vicaria. No es desdeñar el término ni afirmar que no existe porque sería falso, sería anticientífico. Sí es empezar a entender lo que realmente implica y cuál es la magnitud de esto que estamos tratando. Así que te agradezco un montón, Santi. Por supuesto, ya te lo digo, estás bienvenido a venir acá a mi canal cuando quieras, sin invitación. Y si algún día te pinta que tenés ganas de decir algo y querés un lugar donde decirlo, me decís, Valen, ¿cuándo puedo ir a tu directo? Y yo te abro el lugar. Dale, vale, muchísimas gracias y un saludo enorme para toda la gente que nos está escuchando también. Muchas gracias. Gente, bueno, ya saben, le dan un like y lo comparten. Los amo. Gracias de pollo. Adiós, adiós. Nos vemos.